van a comenzar a van a evolucionar, y cada una de estas culturas tenía diferentes características que va a desarrollar y van a conllevar a que poco a poco puedan expandirse sobre el territorio de los Andes, sobre nuestro territorio peruano. Ya, de eso justamente proviene la palabra el formativo. ¿Se encuentra? Chicos, muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Bien. ¿A qué tiempo se estaría desarrollando el formativo andino? Vamos a ver que el formativo andino se estaría iniciando a partir de qué año? Se estaría iniciando a partir del año 2000 antes de Cristo. ¿Ya? Ahora la pregunta será, ¿qué pasó en el año 2000 antes de Cristo en el mundo? Vamos a ver que en caso del Perú, en el Perú se estaba desarrollando el periodo o el proceso formativo. Se está dando el formativo andino. ¿Ah? Pero vamos a ver pues que en el mundo, ¿qué está pasando en el mundo? Vamos a ver por aquí que en el mundo se estaría desarrollando pues las denominadas civilizaciones del lejano oriente. Civilizaciones del lejano oriente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. Chicos, como les voy a repetir entonces, recordemos que el formativo andino, ya como tal, como proceso de evolución, como proceso de formación, ya está comenzando a qué? Está comenzando ya a derivarse en presentar diferentes características de cada región y además presentar un tiempo determinado. Por ejemplo, como te decía, en caso del formativo andino se estaría iniciando a partir del año 2000 a.C., ¿verdad? Esta fecha relacionada con respecto al Perú sería el periodo donde se van formando estas culturas, pero en el mundo, ¿qué estaría pasando? En el mundo se estarían formando las civilizaciones del lejano oriente. ¿Qué civilizaciones del lejano oriente se van a ir formando durante estos tiempos? Por ejemplo, encontramos a los persas, encontramos a los hebreos, ¿ya? Pero los más importantes que se van a desarrollar durante este contexto vendrían a ser las civilizaciones China e India. China e India. Ahora, ¿en qué se van a caracterizar estas civilizaciones? Principalmente van a ser comerciantes, porque tanto China como India tenían pues productos específicos que van a derivarlos al comercio. Por ejemplo, en el caso de China, se realizaba el La comercio de ropa. la pólvora, la seda, la porcelana, la brújula, ¿ok? En caso de la India, se exportaba lo que era el algodón, ¿ok? Profesor, disculpe, ¿y a qué año se hizo esta exportación? ¿En qué año? Lo que pasa es que ellos van a comenzar a dedicarse al comercio a partir del año 1700 a 1600 a.C. ¿Por qué? Porque cada una de estas se va a formar durante la época del cobre. O sea, van a estar en una etapa inicial. Pero ya cuando comiencen a formarse históricamente con la aparición de la escritura, ahí van a comenzar a dedicarse más a la parte comercial. China, por ejemplo, estaría iniciando su parte histórica a partir de la dinastía Shang, debido a que a esa época aparece la escritura denominada como los ideogramas. Esa escritura china, esa escritura que de repente algunos no pueden interpretar, que parecen palitos ahí curvados, ¿ya? Eso se le conoce como los ideogramas. Y en caso de la India, en la época del bronce, también comenzó a impregnar su escritura, ¿ya? La lengua sánscrita es la que va a comenzar a difundirse en esa región y poco a poco se van a conformar estas civilizaciones dedicadas al comercio. Te decía pues que la India, aparte de comercializar el algodón, también tenía otros productos como el caso de las especias. Las especias, chicos, son propios de Oriente. Por ejemplo, nosotros no podemos cocinar absolutamente nada
sin el uso de las especias, porque las especias son indispensables. A ver, cocina un arroz chaufa sin especias. No se puede decir, sale horrible. Cualquier cosa que quieras cocinar necesitan especias. ¿Qué tipo de especias? La canela, por ejemplo, el clavo de olor, el jengibre. Van a ser las principales especias que van a exportar los hindúes. Entonces vemos pues que mientras en el Perú se va formando, se va desarrollando el denominado formativo andino, ¿ok? Vamos a ver pues que con respecto a lo que es el mundo, se están desarrollando las civilizaciones del lejano oriente. ¿Ah? Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué razón el formativo andino estaría finalizando en el año 1532? ¿Qué es lo que había pasado en el año 1532? Sucede que en el año 1532, chicos, con respecto a lo que es el Perú, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que en esta fecha se estaba dando la denominada invasión a qué? Invasión al Tahuantinsuyo, ¿verdad? Recordemos que en esta época los españoles finalmente están iniciando con el proceso de invasión, ¿verdad? El imperio inca lamentablemente se encontraba pues en una crisis política, en plena guerra civiles, en plena división del imperio. Los españoles aprovecharon, aparte que también las etnias que no estaban de acuerdo con el dominio del Inca, pues van a comenzar a apoyar a los españoles, ¿ok? Y eso pues va a generar en sí que el poderoso imperio del Tahuantinsuyo finalmente caiga a manos de los españoles. Por esa razón es que el formativo andino estaría finalizando en esta época. ¿Por qué? Porque el verdadero propósito, chicos, de los españoles en sí era destruir nuestra cultura, ya que ellos, como principal causa ideológica, era la transculturalización, es decir, cambiarnos nuestra antigua cultura, imponernos su religión, en este caso el catolicismo, para que así, pues, poco a poco se vaya colonizando ese territorio y sea hispanizado. Hispanizado significa que va a ser convertida a la cultura española. Es más, los españoles, recuerden que van a traer consigo el feudalismo, la actividad terrestre, la actividad agrícola principalmente, la parte de los impuestos. Todo eso van a traer los españoles a el Nuevo Mundo, bueno, pues que incoherentemente o erróneamente van a llamarla como las Indias, porque los españoles pensaron haber llegado a las Indias al invadir justamente el Tahuantinsuyo, por eso que le decían los indígenas, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica es la que justamente se va a dedicar a transculturizar, se va a dedicar pues a imponer la religión católica, y a cambio de eso, pues la Iglesia recibía impuestos. Por esa razón decimos entonces que en el año 1532 este proceso llamado el formativo estaría finalizando. ¿Chicos? Bien, eso es lo que estaría pasando entonces con respecto al periodo formativo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí esta parte entonces con respecto a lo que es el formativo? ¿Por qué se inicia en el año 2000 y termina en el año 1532? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Ok. Listo. Sí, profe. Ahora, vamos a ver en este caso lo siguiente, ¿no? ¿Qué otras características podemos apreciar con respecto a lo que es el formativo? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Aquí podemos apreciar diferentes imágenes que se van a relacionar, chicos, con respecto a lo que es el formativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos apreciar? Podemos apreciar la siguiente imagen. Por ejemplo, ampliamos aquí. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta imagen? ¿Qué cosa sería esto? Sería Pirámides truncas, una pirámide trunca, ¿no? Como un templo, ¿cierto? templo de adoración. Parece como si fuera que una pirámide grande y encima como una ciudad pequeñita donde habían templos. Exactamente. Ya. Esta parte, chicos, esta imagen corresponde a lo que es la arquitectura. Durante el formativo, chicos, ustedes tienen que recordar y tienen que saber también que se van a expandir las teocracias. Es decir, que los templos donde se encontraban los sacerdotes, ¿ya? Van a construirse
notoriamente en este contexto. Durante todo el formativo van a haber diferentes templos. Durante todas las culturas preincas, por ejemplo, ¿no? Los Mochi, los Nazca, los Lima, por ejemplo, los Tiahuanaco, los Huari, los Incas, incluyendo a todas las culturas, ellos van a tener sus diferentes templos. Por eso se menciona que en el formativo se da la alta difusión de las teocracias, la construcción de templos, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente los sacerdotes, los encargados, ¿ok? puedan realizar pues sus diferentes funciones. ¿Qué funciones, por ejemplo, tenían los sacerdotes? Los sacerdotes subían a lo alto del templo y en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, comenzaban a ver los astros. Y frente a esta observación de los Profesor, astros, si mal me equivoco, creo que hacían sus rituales también. claro, o sea, lo que pasa es que los sacerdotes subían a lo alto para realizar la observación de los astros y con la observación de los astros ellos podían vaticinar un diferente clima. ¿Okay? Ellos podían vaticinar momentos de buena cosecha, momentos también de qué, momentos de sequía, escasez, también como dice su compañero, ¿no? Es cierto, también se realizaban diferentes rituales. Por eso que los templos van a ser construcciones muy importantes durante el formativo, ¿ya? Ahora, los sacerdotes también, chicos, tienen conocimientos de ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque ellos le van a enseñar a los campesinos a trazar qué cosa, a trazar surcos, a trazar en este caso canales, ya, canales de regadío que puedan llevar el agua del río hacia los campos. O también que puedan extraer el agua del subsuelo hacia los campos. Este conocimiento hidráulico también lo tenían los sacerdotes. Por esa razón es que los sacerdotes vienen a ser, pues, personajes muy importantes durante este contexto, chicos. El sacerdote, ¿ya? Se va a caracterizar por tener la alta jerarquía, porque él tiene grandes conocimientos y con su báculo dirigía justamente esta sociedad. Ahora, vamos a ver, chicos, que estos sacerdotes, por ejemplo, ya, así como realizaban este trabajo, ya también necesitaban pues una tributación, es decir, necesitaban recibir algo a cambio. ¿Qué es lo que esperaban los sacerdotes de la gente, el pueblo? Que el pueblo acuda al templo y le pueda traer diferentes, ¿qué? Le pueda traer diferentes ofrendas. Por ejemplo, alimentos, algunas plantas alucinógenas, animales, ¿ok? Y entre otras cosas más. Y si no tenías, en este caso, alimentos, entonces podías trabajar gratuitamente para el sacerdote. ¿Quiénes crees que van a construir estos templos? ¿Los sacerdotes? No, Campesinos. las personas. Los campesinos. Por ejemplo, en caso de Egipto, ustedes tienen que saber, chicos, que las primeras pirámides no fueron construidas por esclavos. Las primeras pirámides fueron construidas por campesinos tributarios, llamados los felá. Entonces, vamos a ver, chicos, que si tú no podías tributar con alimentos, con ofrendas, entonces podías tributar con trabajo. Es una forma como tú le vas a agradecer al sacerdote por estas predicciones. Pero ¿qué pasa si tú no realizas ninguna de estas ofrendas, ninguna de estas exigencias? Bueno, pues el sacerdote ya no te decía lo que iba a pasar en el clima, y si te agarraba un fenómeno del niño y malograba tu cosecha, pues lo siento mucho, no has tributado, tienes que tributar, ¿no? Algo parecido pasa con los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios de electricidad, ¿no? Por ejemplo, el del norte y del sur. ¿Qué pasa si tú no pagas tu recibo? Te cortan la luz, ¿sí? Sí. ¿Tú puedes sustituir la luz? No, ¿verdad? No. Porque por eso que los... En caso, profesor, que tú estés en la sierra, estés en campos, te montes así en cerros y tú tengas tu energía solar, Claro, pero en la noche, no te quedas sin luz. ¿te das cuenta? Claro. Por esa razón es que
las empresas de luz son monopólicas, porque tú no puedes sustituirlas. ¿Te das cuenta? El agua, bueno, el agua es del Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es del Estado? Pero vamos a ver, pues, que si tú no pagas tus tributos, o sea, tú no pagas tus servicios, tu recibo, pues es ahí donde se te va a dar justamente el corte, ¿sí? Ya algo parecido pasaba con los sacerdotes. Tú no tributabas, entonces el sacerdote ya no te decía lo que iba a pasar en el clima, y si te agarraba un fenómeno del niño, pues lo siento, te das cuenta. Por eso que ellos exigían a los campesinos a tributar con trabajo o si no con ofrendas. En el incanato, en el Tahuantinsuyo, chicos, vamos a ver de que en el Tahuantinsuyo también el Inca, por ejemplo, entregaba tierras, entregaba los topos, ¿ya? Y estos topos se los cedía al curaca. El curaca repartía las tierras a los ayllus, a las familias, a los fatundrunas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que el Inca va a ser muy generoso dándote tierras gratuitamente. Lo que el Inca esperaba es que tú redistribuyas, ¿ya? Pueda ser recíproco, ¿ya? ¿A través de qué? A través de ofrendas, alimentos para el Inca, para el Estado, o si no, a través de trabajo. Por ejemplo, el caso de la mita. La mita es denominada como el trabajo obligatorio, donde todos tenían que trabajar en diferentes obras que dirigía el Inca. O sea, entonces vamos a ver de que cuando tú recibías tierras, en caso del incanato, tenías que compensarlo con trabajo a través de la mita, o si no, con ofrendas. Y esa tradición de tributar, date cuenta que se da desde la época del formativo. Ahora, antes del formativo, se tributaba, o sea, se le pagaba a diferentes agentes, o sea, habían sacerdotes en la época del arcaico inferior, por ejemplo, con el periodo lítico, habían sacerdotes. No habían sacerdotes, ¿verdad? No habían jerarquías, todo era homogéneo, ¿verdad? Todos trabajaban, todos comían, todos cazaban, ¿cierto? Todos producían sus alimentos. Claro, pero vamos a ver que en el formativo también estaría apareciendo ¿qué cosa? Estaría apareciendo la jerarquía social, donde la clase dominante está conformada por quién? Está conformada por los sacerdotes, por jefes militares, por gobernantes. Y la clase dominada, ¿ya? La clase dominada va a ser aquellos que van a conformarnos los campesinos, artesanos, ¿ok? Inclusive hasta esclavos. ¿Van a haber esclavos? Sí, pero más adelante. Cuando los pueblos logren formar su cultura y logren someter a diferentes pueblos alrededor, esos pueblos sometidos van a ser considerados como esclavos. Sobre todo los rebeldes. Los rebeldes son los que van a ser considerados esclavos. Si tú aceptabas incluirte en parte de este imperio, de este reino, pues normal, ¿no? Eras considerado como Hatun o considerado pues dentro de la organización social, pero si eres rebelde y te niegas, pues serás considerado como un piña, así es, un esclavo. Algo lo que sucedía pues durante el Tahuantinsuyo. Entonces, la organización social, chicos, se va a dividir en clases dominantes y la clase dominada. Los dominantes dirigen el Estado, comprendido por sacerdotes, jefes militares y gobernantes, mientras que la clase dominada está conformada por campesinos, artesanos y esclavos. ¿Se encuentra? Entonces, chicos, vamos a ver que la arquitectura durante el formativo, ¿en qué se va a caracterizar? ¿Ser una arquitectura teocrática o una arquitectura militar? ¿En qué se caracteriza la arquitectura del formativo? Teocrática, ¿verdad? ¿Por qué teocrática? ¿Quiénes están a la cabeza del Estado? Los sacerdotes. Sacerdotes. Profe, ¿se podría decir que los sacerdotes eran, tipo, a sus inicios eran charlatanes? Mira, la palabra charlatán en sí significa que tú vas a engañar al pueblo, o sea, le vas a decir cualquier cosa al pueblo y la gente te va a creer, ¿ya? Pero el sacerdote no era un charlatán. ¿Por qué? Porque tenía conocimientos.
¿Entiendes? Los sacerdotes, por ejemplo, de ahora, también son personas cultas, porque ellos, durante su preparación en el seminario, ellos estudian diferentes materias. Estudian matemática, historia, obviamente, ¿ya? Estudian la parte teológica, estudian, pues, sí, algunas ciencias adicionales, física, química. A pesar de que no tenga que ver, pues, con su aspecto religioso, pues también lo estudian para complementar sus conocimientos. Por eso que los sacerdotes, cuando hacen sus sermones en las misas, pues se puede ver, es muy claro los amplios conocimientos, no son charlatanes. En cambio, si tú escuchas a una persona que habla cualquier cosa y no se entiende o no va con lo que tú has estudiado, lo que has entendido, ahí sí podría ser un charlatán. Pero este sacerdote tiene amplios conocimientos, ¿entiendes? Y ellos, como dice su compañero, así es, ellos van a ser considerados como la mayor autoridad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende con esta parte, chicos? Ok, listo. Luego de ver esta parte arqueológica, arquitectónica, vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a girar por aquí y vamos aquí. Mira, en esta imagen, por ejemplo, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? Ah, volver a repetir cuál, hijo, las teocracias. No sé de cuál modelo me ha sacado ahí. Era un monstruo, profe. ¿Cuál me dice Reyes? Las teocracias. Ya, no hay problema. Las teocracias, como te decía, van a ser aquellas sociedades gobernadas por sacerdotes. Y estos sacerdotes van a habitar los templos. ¿Ya? La existencia de templos se va a difundir, se va a expandir en el formativo, porque la gran mayoría de culturas fueron teocráticas. Por esa razón es que vemos que los sacerdotes se mantienen en el poder, ya que ellos poseen grandes conocimientos del clima, astronómicos más que todo, y también conocimientos de ingeniería hidráulica. ¿Okay? Por ejemplo, también, chicos, para terminar en este punto, el templo más importante de todo el formativo, ¿sabes cuál es? El templo de Chavín de Huántar. ¿Sabes por qué razón el templo de Chavín de Huántar fue el más importante de todo el formativo? Porque en ese templo de Chavín de Huántar se encontraban los mejores sacerdotes, los sacerdotes de alto prestigio. Todos los pueblos o culturas que se van a formar alrededor de Chavín de Huántar van a visitar constantemente a Chavín. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes tenían buenas predicciones, eran muy bien preparados. Por eso es que Chavín destaca por el prestigio de sus sacerdotes. Pregunta, ¿y si estos sacerdotes eran muy prestigiosos, qué tenían que darle a cambio a los sacerdotes? Chicos, ¿qué tenían que darle a cambio a los sacerdotes? Si te está dando predicciones, te está enseñando ofrendas, ¿verdad? Ofrendas, trabajos. El trabajo, ¿verdad? Así es. Por eso que Tello, así es. Por eso que Tello decía que Chavín, ¿qué cosa era? Una cultura matricia. Una cultura matriz. ¿Sí? ¿Se entiende con esa parte? ¿Sí? ¿Se entiende, Reyes? ¿Sí? Ok, listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más por aquí, chicos? ¿Alguna duda por aquí? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte entonces, Reyes? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, listo. Entonces, sigamos por aquí, ¿no? Vamos a ver lo que estábamos observando hace un momento. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden apreciar en esta imagen? Un monstruo, me decía. Ya, de repente puede ser un monstruo. ¿Pero qué más? Por ejemplo, esta es una construcción, esta es una muralla, ¿verdad? Este es un mural, ¿cierto? Este es un mural, una pared, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le podría decir a esta imagen? Se le podría decir un mural iconográfico, ¿verdad? Se está presentando la iconografía sobre un muro, ¿verdad? Ya. Ahora, la iconografía, ¿por qué fue importante? Porque vamos a ver que los sacerdotes, ya, recuerden que poseen el control del Estado, ya, ellos van a introducir el culto a la trilogía ceremonial.
¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos comentado acerca de la trilogía ceremonial? ¿Te acuerdas que habíamos comentado, pues, de que habían animales específicos que van a ser considerados como sagrados y estos animales representaban diversas partes del mundo? ¿Te acuerdas cuáles eran esos animales? ¿Te acuerdas o no? Por ejemplo, recordemos el felino, que va a ser un animal que representa pues la tierra, el espacio donde nosotros nos encontramos, ¿ya? Serpiente. La serpiente, que representaba el mundo de los muertos, porque la serpiente siempre se esconde debajo de la tierra, y el ave, que representaba el mundo de los dioses, ¿sí? Esta trilogía ceremonial, chicos, esa triada ceremonial, se va a representar en los murales. Esta imagen, por ejemplo, representa claramente el culto a los dioses terroríficos. ¿Por qué terroríficos? Porque ustedes saben que los sacerdotes en esta época buscan atemorizar a la sociedad para mantenerse en el poder, para que los sacerdotes sean los únicos que puedan comunicarse con los dioses. Y por eso que muchos sacerdotes van a tener un fuerte poder durante mucho tiempo. Los hijos de los sacerdotes también van a tener ese privilegio. Ahora, ¿qué animales podemos apreciar en esta imagen, por ejemplo? Algunos creen que es un elefante. No es un elefante, chicos. Yo también cuando era estudiante en el colegio hace tiempo, yo creía que era un elefante. Yo decía, elefantes en el Perú, ¿ya? Pero realmente esta imagen representa a un felino. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que representa un felino? Por algo muy sencillo. Mira, aquí tenemos unos colmillos, ¿ya? Unos colmillos filudos, ¿ya? Colmillos filudos, ¿ya? Tenemos una nariz ancha. Pregunta, ¿qué animales se caracterizan por tener una nariz ancha y colmillos grandes? Los felinos, ¿verdad? Claro. Ahora, alrededor de este felino, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar un animal que posee, pues, escamas en su cuerpo, en su piel, y tiene diversas formas geométricas, ¿no? ¿Qué animal, chicos, representa esta curvatura? ¿El mamut o el elefante? No, repito, mira, alrededor de esta cabeza hay un círculo, ¿verdad? Pero ese círculo se representa como un animal que tiene escamas, ¿verdad? ¿Serpientes? ¿Serpientes? Claro, sería una serpiente o no. Es una serpiente, mira su forma. Es una serpiente o no, chicos. Es una serpiente. Está rodeando la cabeza de este ser y además está saliendo por la nariz, mira. Por acá está saliendo la cabeza de esa serpiente. Entonces, se puede apreciar parte de la trilogía ceremonial, ¿o no? El Sí, felino sí se puede observar. y la serpiente, ¿verdad? Claro. Entonces, esta iconografía, chicos, representa el culto a los dioses terroríficos, representados en el felino, ave y serpiente. La iconografía, entonces, tendría que ser otro aspecto importante que se va a desarrollar en el formativo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Vamos a borrar esto. Vamos a ver ahora lo siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar la imagen de un guerrero, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes apreciar de este guerrero? ¿Qué tiene en su cabello? Tiene cabezas, ¿no? ¿Por qué razón este guerrero tiene cabezas? ¿Sabes por qué? Cabezas trofeo. Claro, justamente tiene que ver con las cabezas trofeo. Las cabezas trofeo, chicos, era una tradición militar donde los soldados que derrotaban a sus adversarios para poder atemorizar al resto, ya, le cortaba la cabeza a los vencidos y esa cabeza las reducía. Utilizaban una planta especial llamada el moji, lo hervían por 6, 7 horas y el cráneo se reducía. Ese cráneo lo colocaban en sus cabellos como una especie de adorno para así atemorizar a las demás sociedades. ¿Okay? Entonces, podemos apreciar también que en el formativo
hubo un fuerte y claro poderío militar o no. Hubo un fuerte poderío militar. Además, vamos a ver pues que la cultura sechín, a donde corresponde pues esta figura, esta imagen, también daría a dar cuenta de que se practicaban los sacrificios humanos. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces vamos a ver que en Sechín existía una sociedad teocrática, pero va a ser también defendida por los guerreros, como el caso de esta figura. ¿Te das cuenta? Y para atemorizar a la gente, utilizaba los cabezas trofeos, ¿no? Otra figura que también es importante es que durante el formativo, chicos, se está creando, ¿qué cosa? El primer resto de ¿qué? El primer resto de cerámica, ¿verdad? La cerámica será importante o no será importante para el formativo. Es importante, ¿cierto? Porque recuerda que la cerámica es aquel resto material con el cual podemos descifrar, podemos interpretar que hubo una sociedad, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a un lugar nuevo, por ejemplo, llegas a un lugar nuevo, ya de incursión, y de repente, pues, de casualidad te encuentras ahí un vaso o un plato. ¿Qué es lo que puedes interpretar? Que probablemente en ese lugar haya habido la existencia de una casa, ¿verdad? O sea, haya habido una sociedad, ¿cierto? Te encuentras un quero, por ejemplo. Eso significa de que hubo una sociedad, hubo un resto material que te permite comprobar. Sí, se dejaba crecer el cabello para que ahí se colocaran las cabezas trofeo, ¿no? Así es. Entonces, chicos, vamos a ver de que la cerámica es el resto más importante que va a representar justamente, ¿qué? Que va a representar en este caso a el formativo andino. Ahora, vamos a ver también de que en el formativo, chicos, se practica bastante ¿qué cosa? ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? ¿El trabajo de qué? El trabajo de los metales, ¿verdad? La metalurgia. El trabajo de la metalurgia. Exacto. En el formativo también se estaría dando la metalurgia. La Profesor, orfebrería. disculpe, ¿en ese tiempo ya sabían fundir o antes o después el En hierro o metales? en el formativo justamente van a comenzar a fundir los primeros metales. El primer estado que va a iniciar con la fundición de metales o que va a iniciar con el primer trabajo de metales fue llamada Kunturwasi. ¿Ya? Kunturwasi fue aquel estado que se desarrolló en Cajamarca, ¿ok? Se va a caracterizar por tener templos, ¿ya? Pero también principalmente por haber desarrollado la metalurgia. Y una de las culturas que va a aprovechar ese conocimiento de la metalurgia y lo va pues a transmitir en su propia cultura sería la cultura vicus. Por ejemplo, esta imagen ya se le conoce como las Venus frías. Es una escultura hecha de metal. Representa a la mujer. Por eso le dicen la Venus frías. Ustedes, por ejemplo, en la prehistoria, en Historia Universal, de repente habrán visto, pues, que en el Paleolítico el Homo sapiens utilizaba la piedra y realizaba estatuillas femeninas. Venus representaba Claro. la fertilidad. Las Venus de Willendorf que representaban la fertilidad, ¿cierto? Claro. Pero en caso también, pues, del formativo, se va a utilizar los metales para darle forma a las estatuillas. Por esta razón es que esta imagen representa a las Venus frías. Exacto. Se va a llamar Venus frías porque son hechas de metal. ¿Y cómo es el metal? Cuando el metal está en un lugar donde tú no lo estás manipulando, es fría, ¿sí o no? Claro. Por eso le dicen las Venus frías también. Bueno, entonces, muchachos, vamos a ver que en el formativo se puede ver un claro ejemplo del trabajo de ¿qué? El trabajo de la metalurgia, la denominada orfebrería, ¿no? Muchas culturas van a aprovechar este trabajo de la orfebrería. La cultura Vicus, por ejemplo, la cultura Virú, la cultura Moche,
la cultura Lambayeque, la cultura Sicán, ¿ya? Lambayeque o Sicán, la cultura Chimú. Todas estas se van a dedicar al trabajo de la metalurgia. ¿Te das cuenta? Pero el primer estado, la primera cultura que inició el trabajo de los metales sería Punturhuasi. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Y por qué se llamó Punturhuasi, profe? Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Ya? Entonces, con estas imágenes, chicos, podemos tener una pequeña introducción con respecto a lo que es el formativo andino. Entonces, con esta introducción se entiende en qué consiste el formativo. ¿Sí? ¿Se entiende con esa parte? ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Ya? Ponemos aquí, ¿qué fue el formativo andino? Bueno, como una especie de repaso, recordemos que el formativo andino vendría a ser aquel periodo, ¿ya? Donde se van a cristalizar, se van a formar, se van a ir, van a ir evolucionando las primeras culturas en nuestro territorio. Y este proceso formativo se estaría desarrollando ¿hasta cuándo? Hasta la invasión de los españoles. Los incas, por ejemplo, también fueron parte del formativo. Por esa razón decimos entonces de que el formativo andino tendría cerca de unos 4.000 años de duración, porque en este contexto, en este periodo, se van a desarrollar las diferentes culturas denominadas pre-incas o también llamadas como altas culturas. ¿Okay? Entonces, este es el pequeño concepto con respecto a lo que es el formativo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí lo siguiente. Característica del formativo. Ahora, vamos a ver, muchachos, que el formativo también va a ser investigado con bastante profundidad por un autor específico. ¿Qué autor crees tú que va a estudiar con profundidad las características del formativo? ¿Qué autor crees tú que va a estudiar con profundidad las características del formativo? Lumbreras. Perfecto, Lumbreras, muy bien. Lumbreras. ¿Por qué Lumbreras? Porque justamente Lumbreras, ¿qué decía con el origen de la cultura andina? Que los diversos pueblos, las diversas culturas tenían que raíces en común, ¿sí o no? Y esas raíces en común, Lumbreras va a tratar de interpretarlo. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a ver de qué el autor que propone las características del formativo y es un gran investigador del formativo también, sería ¿quién? Luis Guillermo Lumbreras. ¿Se dan cuenta? ¿De qué característica nos habla Lumbreras? Por ejemplo, a nivel económico, Lumbreras nos dice de que las diferentes culturas van a comenzar a ¿qué? Van a comenzar a crear o construir ductos o canales de irrigación para poder así beneficiar la agricultura, para poder así también, ¿qué cosa? Para poder así también generar la producción de los alimentos. Lumbrera nos dice que las poblaciones que van a estar en nuestro territorio van a ir evolucionando en conocimientos y uno de esos conocimientos está relacionado a la creación de canales de regadío. Por ejemplo, los Nazca que se encontraban en la costa sur, ellos van a utilizar el agua del subsuelo. Y para poder utilizar el agua del subsuelo, ¿ya qué es lo que van a hacer? Van a hacer huecos en la tierra, ¿ya? Ponemos aquí. ¿Ya? Van a hacer un pequeño hueco en la tierra, van a perforar y van a hacer una especie de canal. Y estos canales, poco a poco, van a ir sacando el agua del subsuelo. Y se van a ir reservando, se van a ir almacenando, ¿qué cosa? Se van a almacenar grandes cantidades de agua. Y esta construcción, ¿okay? Esta técnica, se le va a conocer como los puquios. Los puquios vienen a ser reservorios de agua
vienen a ser en este caso almacenes de agua, donde los pueblos podían utilizarlo para así beneficiar ¿qué cosa? Beneficiar la agricultura. ¿Se dan cuenta? Claro. Similar a los puquios, la cultura chimú, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? La cultura chimú, como también se encuentra en la costa norte, la costa más que todo, ¿ya? Como también se encuentra en la costa, ellos van a perforar, ¿ya? Un hueco, ¿ya? Hasta la mitad. Y este hueco, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a echar agua. Van a inundar esta chacra. Esta chacra va a ser inundada. El nombre que recibe esta chacra inundada, ¿sabes qué nombre recibe? Recibe el nombre de los huachaques. ¿Y para qué inundaban esta chacra? Para que dentro de esta agua, llamada la napa freática, se pueda cosechar, se pueda sembrar, ¿qué cosa? Se pueda sembrar una planta específica que le va a servir a los moche, ¿ya? Para realizar la construcción de sus navíos. ¿Cómo se llamaban, te acuerdas, los barquitos que utilizaban los moche para poder pescar? ¿Canoas? No. ¿Cómo se llaman los barquitos que utilizaban los moche para pescar? Profesor, yo sí me recuerdo cuáles son, pero no me acuerdo sinceramente el Los nombre. caballitos de Totora, muy bien, Carrión. Los Caballitos de Totora. Claro. ¿Por qué crees tú que le dicen caballito de Totora? ¿De qué material van a hacer ese caballito de Totora? Totora. La totora, ¿sí o no? La Totora. Y la totora es una planta que crece en el agua. Entonces, date cuenta que los chimú, ¿ok? Los moche, que son culturas costeñas, pues se van a dedicar a esto. Van a sembrar la totora, lo van a tejer y van a hacer sus caballitos de totoras. Y sobre estos caballitos de totora, los pescadores van a poder realizar sus diversas funciones. Van a pescar y van a recolectar mariscos. Bueno, entonces, todo este conjunto de tecnología, ¿ya? Hidráulica, va a ser importante en el formativo. En la sierra, por ejemplo, también, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar la ladera de los cerros y sobre esa ladera de los cerros van a construir pequeñas chacras que van a recibir el nombre de terrazas agrícolas. ¿Ya? Y a esta tecnología que va a utilizarla los huarpa, por ejemplo, lo van a utilizar los huari y sobre todo los incas, ¿sabes qué nombre recibe? Recibe el nombre de los andenes. Los andenes o las terrazas agrícolas son chacras elevadas, chacras en los cerros. ¿Okay? ¿Por qué razón utilizaban las chacras en los cerros? Lo que pasa es que para aprovechar el espacio y por los diversos cambios de clima o diversas condiciones climáticas, era muy favorable también producir alimentos en los cerros. Y los incas van a aprovechar justamente esta construcción de andenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, Lumbreras llega a la conclusión de que las culturas pre-incas, ya durante el formativo, van a ir aprendiendo diversas tecnologías que van a favorecer, ¿qué cosa? La producción de alimentos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos alimentos? ¿Qué pasa cuando tengo alimentos que me sobran? ¿Necesito qué cosa? Necesito intercambiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo demasiados costales de papa, pero de repente yo vivo en la sierra y quiero comer pescado. Sabes que en la sierra no hay pescado. A las justas habrá trucha, pero no hay pescado en general, no hay marisco. Intercambia con otros cambiadores, pero del sur. Exacto. Me voy a ir a un lugar donde haya pescados y mariscos. Por ejemplo, la costa, ¿verdad? En la costa. Entonces, ¿qué van a realizar? Realizan un intercambio de productos que les sobran por productos que les faltan. A este intercambio, ¿cómo se le va a llamar? Trueque. Así es, el trueque. El trueque fue el intercambio que utilizaron los diferentes pueblos, las diferentes culturas, para poder, pues en sí, abastecerse de productos.
¿Ya? ¿Por qué se daría el trueque? Dice Lumbreras. Porque hay un excedente de la producción. ¿Qué significa, chicos, excedente de la producción? Que los alimentos son muchos o pocos. Muchos. Son muchos, son muchos. ¿No? O sea, hay muchos alimentos que yo tengo. Yo necesito una cantidad para alimentarme, pero el resto que me sobra, pues lo que voy a hacer es intercambiar. Ya es- Intercambian con otras cosas que tú no tengas, como por ejemplo papas. Si tienes mucho trigo, lo intercambias por otra cosa que tú necesites. Trueque, profe. Exactamente. Por esa razón decimos que a ese intercambio se le va a conocer como el trueque. ¿Ah? Muy bien, chicos. ¿Qué más? A nivel cultural, Lumbreras nos dice que cada cultura tuvo diferentes tipos de cerámica. Y esta cerámica se va a expandir durante el formativo y además va a ser una prueba principal de que existió una diversa sociedad. Cada cultura tenía sus diferentes tipos de cerámicas. Algunas van a ser monócromas, de un solo color, otras van a ser polícromas, otras van a ser bicromas, otras van a tener asa puente, asa estribo y así. Entonces, vamos a ver que Lumbrera nos dice que el resto material, o sea, la cerámica, vendría a ser una de las pruebas principales de que existió una diversa sociedad. ¿Se encuentra? Eso es lo que estaría pasando con respecto a Lumbreras. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otras características religiosas y políticas? Chicos, pregunta. Habíamos comentado en la introducción de que la gran mayoría de culturas van a ser gobernadas por ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Y por lo tanto, Sacerdote. si hay un control de sacerdotes, ¿qué podemos decir? Que era teocrático. Exactamente. Teocrático. Estamos hablando de un control teocrático. Así es. Y un claro ejemplo del control teocrático serían los templos que se van a construir en diversas culturas y además la presencia de sacerdotes que hubo y estos que tenían pues también amplios conocimientos le permitieron mantenerse en el poder. ¿Cierto? Ajá, bien, correcto. Un control teocrático, ¿no? Perfecto. Pero estos, ¿qué van a utilizar para atemorizar a la gente y quedarse en el poder? Van a utilizar a sus dioses, ¿verdad? Van a Su crear, creencia y exact, su ventaja, su desventaja y los castigos. exactamente. Para poder manipular a la sociedad fue necesaria la creación de dioses, los denominados dioses terroríficos. Van a, El felino y el contra. exactamente, ave, felino y serpiente. Pero los sacerdotes le van a dar pues una figura un poco más muy temeroso, un poco terrorífico, que dé miedo a la gente, que se asuste. Y si no le hacían caso a los sacerdotes, pues ya sabían qué les iba a pasar. Iban a recibir diversos castigos. ¿Les cuento? Eso es lo que van a hacer los sacerdotes. Van a crear diversas figuras muy, pero muy terroríficas para poder controlar a la sociedad. ¿Sí es? Y esas figuras van a derivar ¿de dónde? De los animales. Sobre todo el felino, el águila, serpiente. Bueno, y finalmente decíamos pues que otra característica importante fue que en este contexto del formativo se dio pues las denominadas sociedades, ¿okay? Esclavistas o estratificadas, donde habían dos grupos, el grupo dominante, representado por sacerdotes, jefes militares, gobernantes, y el otro grupo, denominado como la clase dominada, representado por campesinos, artesanos y esclavos. Entonces, estas características las propone ¿qué autor? Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras. Y por eso decimos que Luis Guillermo Lumbreras es aquel autor que realiza un estudio profundo acerca del formativo. ¿Les cuento? Eso es lo que sucede. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué más? Veamos. Formativo inicial o temprano. ¿Qué fue el formativo inicial o temprano? Fue la primera etapa donde se van a fundar las diversas culturas o las primeras culturas. ¿Okay?
Este formativo inicial o formativo temprano se caracteriza por tener una economía agrícola y utilizar la ingeniería hidráulica. Chicos, ¿en qué se representa la ingeniería hidráulica? En los canales de irrigación, ¿verdad? En los puquios, los huachaques, ¿no? Los guaruguaru camellones, ¿no? Utilizaban el agua para poder, pues, beneficiar a la agricultura, ¿verdad? ¿Qué más? Inicio del cultivo del maíz. Recordemos, chicos, que el maíz es una planta muy importante, porque gracias al maíz se podía producir, ¿qué cosa? La chicha de jora. La chicha de jora. Y además, recordemos pues que el maíz va a ser venerado como una especie de semidios, algo parecido que realizaban pues los mayas, los aztecas con el cacao. El cacao era una planta muy especial para ellos y lo veneraban como si fuese un dios, ¿no? Así es. ¿Qué más? Surge la cerámica. Por ejemplo, aquí podemos apreciar las diversas cerámicas que van a desarrollarse en las culturas. La orfebrería. ¿A qué se refiere la orfebrería? El trabajo de los metales, ¿no? La metalurgia. Así es. Y la textilería. Recordemos, chicos, que muchas culturas en la costa van a producir el algodón. Y tú sabes que la materia prima con la cual se van a hacer los telares sería el algodón. Por ejemplo, la cultura que realizó los mejores telares, los grandes telares de toda la historia del Perú, vendrían a ser los paracas. Los paracas destacan más en la producción de Tal vez telares. utilizaban cabellos. Creo. ¿Cómo? Utilizaban cabellos. Cabello. Claro, usaban cabello de mujer, hilos de oro, ¿ok? Pero sobre todo el algodón. Por eso que los paracas destacan bastante ¿en qué? En la textilería. A pesar que también hayan sido cirujanos, hayan sido ceramistas, los paracas destacan más en la textilería. Ese es el aporte más importante. ¿Ah? Así es. Nazca también va a destacar en la textilería, porque Nazca tiene pues una síntesis cultural de paracas. Los Wari, que también van a tener una síntesis de Nazca, van a desarrollar la textilería. Los incas también van a desarrollar la textilería. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Los estados teocráticos. ¿Quiénes dirigen los estados teocráticos? ¿Quiénes son las cabezas de los estados Los teocráticos? sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Así es, los sacerdotes. ¿Ah? Y vamos a ver, pues, que en el formativo inicial se van dando las primeras culturas, ¿ok? O también llamadas como las primeras civilizaciones. ¿Chicos? Muy bien. Listo. Entonces, con estas características, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ponemos aquí la periodización. Vamos a ver que, aparte de Lumbreras, también aparece otro autor llamado John Rowe, que es aquel que dividió pues al formativo en periodos inicial, periodo superior o final, y también estaría relacionando, ¿no?, a los horizontes y a los intermedios. Los horizontes se refiere a las culturas que van a expandirse por gran parte del territorio andino, y los intermedios van a ser culturas puentes que van a nacer tras la desintegración de esas culturas horizontales, de esas culturas panandinas, ¿ya? Pero Lumbreras, recuerda que se va pues a sostener bajo la teoría del formativo, bajo este concepto de que las culturas preincas van a estar en proceso, van a estar evolucionando. Y cada una de ellas tendría características en común: teocracia, desarrollo agrícola, civilizaciones o culturas estratificadas, ¿ok? La aparición de la diversa cerámica, entre otras cosas más. ¿Ya? Por ejemplo, las primeras culturas que se van a formar en el formativo, o van a aparecer durante el formativo inicial, formativo temprano, vendrían a ser Sechín, Garagay, Punturhuasi, Cupisnique, Cotox Guairajirca y Aldas. Estas entonces van a ser las primeras culturas que van a pues a formarse durante el formativo inicial o formativo temprano. ¿Ok? Vamos a ver por aquí entonces el caso de la cultura Sechín. ¿Dónde se desarrolló la cultura Sechín? La cultura Sechín, muchachos, se va a desarrollar en la región de Ancash. ¿Ya? En la región de Ancash
cerca del año 3400 a.C., se estaría desarrollando la cultura Sechín. Aunque Sechín tenía dos fases, Sechín bajo, Sechín alto, ¿ya? Pero Sechín en sí viene a ser aquella cultura anterior a la cultura Chavín. O sea, antes de hablar de Chavín, fue necesario hablar de Sechín. Ahora, incluso, yo te hago una pregunta, ¿Chavín y Sechín suenan o no suenan parecidas? Tienen un sonido parecido, ¿verdad? Algunos autores creen de que Chavín realmente proviene de Sechín, que es, como quien dice, la continuación de la cultura Chavín, la continuación de la cultura Sechín en la región de Ancash. Entonces, vamos a ver que antes de hablar de Chavín, encontramos a la cultura Sechín. ¿Y en qué destaca la cultura Sechín? ¿Sabes en qué destaca la cultura Sechín? La cultura Sechín destaca en la construcción de templos de piedra y barro, pero además en presentar estelas, piedras que van a ser grabadas con diversas imágenes. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos en un mural a un guerrero que va a ser grabado en la piedra. ¿Ya? Esa característica también la va a desarrollar Chavín, como el caso de la estela de Raimondi, ¿sí o no? La estela de Raimondi es una piedra rectangular donde está pues grabada la imagen del dios Huiracocha, ¿cierto? Pero para que Chavín tenga este conocimiento del grabado sobre la piedra, tuvo que aprenderla ¿de quién? De la cultura Sechín. ¿Te das cuenta? Como te decía, la cultura Sechín destaca por presentar una sociedad teocrática, pero también una sociedad guerrera. O sea que los sacerdotes y los guerreros van a ser aquellos que van a estar controlando el Estado. Y los templos van a tener diversas estelas. Por eso que a Sechín le decían la cultura de las estelas o el estado de las estelas, porque van a encontrarse diversas piedras grabadas con figuras humanoides, como este guerrero Sechín. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Sechín también estaría destacando pues en haber presentado ya diversas imágenes relacionadas pues a los sacrificios humanos. En este mural, por ejemplo, se puede apreciar un guerrero y al costado del guerrero se puede observar, ¿qué cosa? Piernas mutiladas, se puede apreciar cabezas, se puede apreciar vísceras. Cuando tú observas estas imágenes, pues lo primero que viene a la mente es de que se realizaron sacrificios humanos, ¿no? Entonces, los autores van a mencionar que en Sechín se realizaban grandes sacrificios humanos en los templos. Pero vamos a ver que hay otros autores, como Kaufman, por ejemplo, que decía que probablemente en Sechín, producto de las batallas que van a tener, pues los guerreros, los soldados, van a llegar en esta condición. Tú sabes que en una batalla feroz, en una batalla sangrienta, pues las personas terminan mutiladas, sus brazos, sus piernas, hasta se quedan sin cabeza, señor. Entonces, algunos autores sostienen que esa condición fue cómo llegaban los soldados después de las feroces batallas. ¿Ya? Pero la gran mayoría de autores en realidad menciona que Sechín destaca por ser un estado que realizó diversos sacrificios humanos por la presencia de estas imágenes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Como te decía también, Sechín destaca por presentar grandes estelas, grandes piedras que van a tener la forma, figuras humanoides, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una estela, una piedra donde está grabada con la forma de este guerrero, ¿no? Y alrededor de este guerrero encontramos pues estas cabezas, que van a ser las cabezas trofeo, que utilizaban para atemorizar en este caso pues a sus adversarios, a sus enemigos.
Esa es la forma como lo utilizaban los guerreros para poder atemorizar a los diversos adversarios. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando, chicos. Obviamente que no van a dormir con esas cabezas, ¿no? Solamente lo utilizaban al momento de la guerra, ¿no? ¿Entiendes? Claro, así es. Chicos, realmente nuestro Perú tiene tantos misterios que de verdad pasaríamos años investigando. Pero vamos a ver pues que para investigarla es necesaria pues el conocimiento de la historia. Si nosotros no nos interesamos por la historia, pues tantos misterios que tiene nuestro país no van a ser interpretados. Por eso que es necesario pues que todos los profesores de historia, incluyéndome, tratemos de incentivar a los alumnos para que hagan un conocimiento amplio de su historia, que cada uno valore su historia. Nuestro Perú tiene tantos misterios históricos que de verdad, pues, hasta ahora quizás no sabemos, pero de repente debajo de nuestras casas hayan algunos restos. ¡Andy, fíjate! ¡Ay, qué fregado! Chicos, por favor, apaguemos el Mira, micro. está viendo que está cargando y pasa todavía, Juan. Ok. Chicos, tratemos de tener cuidado con el micro, ¿ya? Listo, no se preocupen. Ya, eso es lo que estaría sucediendo entonces, chicos. ¿Ya? Hay que valorar nuestra historia. Nuestra historia tiene diversos misterios. ¿Chicos? Ok. ¿Ya? Muy bien. Listo. No se preocupen, chicos, sucede. A veces, pues, nuestros papás, ¿no? Nuestros hermanos, pues, que son chiquitos, no, nuestros hermanos, ¿no? Son chiquitos, pues, tratan de llamar la atención, ¿no? O a veces los papás de repente que piensan que estamos con el micro prendido, ¿no? Pues comienzan ahí, ¿no? A decir algunas cositas, ¿no? Me ha pasado. Pero bueno, sucede, chicos, sucede. No se preocupen. ¿Ya? Listo. Sigamos, chicos, sigamos. No se preocupen. Sucede, chicos. Muy bien. F, ¿no? Muy bien. Listo, ¿qué más? Luego de Sechín, vamos a ver ahora la cultura Garagay. ¿Dónde queda la cultura Garagay? La cultura Garagay, chicos, queda aquí en Lima. En el distrito de San Martín de Porres se encuentra recintos de la Huaca de Garagay. ¿Ya? Esta Huaca de Garagay, mira, ve, tiene la forma de una pirámide trunca, ¿verdad? Un templo donde se estaría pues demostrando la presencia de ¿qué? La presencia de las teocracias, ¿verdad? De las teocracias. Claro, la presencia de las teocracias, muy bien. Entonces vamos a ver que Garagay, que se desarrolla entre el año 1500 al 600 a.C., destaca por la presencia de las teocracias. Pero además también Garagay destaca por la presencia de la iconografía. Se va a representar diversas imágenes de los dioses que van a tener justamente como culto. Por ejemplo, podemos aquí, ¿no? Aquí, mira, observa. En los murales se observan estas imágenes que representan parte de la trilogía ceremonial, ¿no? La primera imagen, por ejemplo, ya la habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto que tiene las características de la trilogía ceremonial. La segunda imagen, chicos, también tiene la forma de un felino, pero tiene el cuerpo de un caimán. ¿Ya? Los caimanes también recuerda que van a ser parte de la trilogía ceremonial. ¿Ok? Entonces, vemos pues que en Garagay destacan las diversas construcciones de templos que van a presentar una iconografía que representa la trilogía ceremonial o el culto a los dioses terroríficos. ¿Ya? Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir al museo, por ejemplo, de Garagay, o al templo de Garagay en el distrito de San Martín de Porres, van a observar justamente estas imágenes. Profesor, dime. a esos dioses como esa forma monstruosa si no le daban como formas humanas. ¿Cómo? ¿No te escuché bien? ¿Qué le daban estas formas como de monstruos si no le daban de otras formas de otros animales o de un humano? Claro, ¿no? Es que, como te voy a repetir, los sacerdotes, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren controlar o no quieren controlar a la sociedad? Sí, lo quieren Sí, sí. controlar. Lo Ya. quieren controlar.
Y si yo quiero controlar a la sociedad, ¿qué necesito? Quedar, como quien Dar dice, ¿no? miedo. Claro, quiero dar miedo, ¿verdad? Hay una frase que dice, es mejor ser temido que ser odiado. Es que justamente los sacerdotes quieren atemorizar a la gente para que ellos se mantengan en el poder. Para eso van a dar estas figuras exageradas. ¿Entiendes? Eso es lo que buscaban los sacerdotes. Y eso se va a presentar en la iconografía de los templos, como el caso de Garagay. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí también lo siguiente, ¿no? Kunturwasi. ¿Dónde se desarrolla Kunturwasi? En Cajamarca. ¿Por qué es importante Kunturwasi? Porque Kunturwasi destaca ¿en qué? ¿En qué destacaba? ¿Te acuerdas? ¿Debería? En la orfebrería. Orfebrería. En la orfebrería, la metalurgia, ¿cierto? Por ejemplo, acá apreciamos un resto orfebre llamado los gemelos. Estos gemelos representan la dualidad. ¿Qué es la dualidad? El control de la política y el control religioso que tenían los sacerdotes. ¿Ya? Aquí encontramos, por ejemplo, una especie de amuleto, brazalete de oro, ¿ya? Unas manos que presentan pues cierta iconografía de sus dioses. Entonces vamos a ver que la cultura Kunturwasi o el estado de Kunturwasi fue el primero en trabajar ¿qué cosa? Los 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 metales. metales. ¿Se dan cuenta? Así es. Chicos, bien. Kunturwasi también destaca por presentar templos con estelas. Aquí tenemos, por ejemplo, una estela que representa el culto a los dioses terroríficos. ¿Y qué dioses se pueden apreciar? Mira bien estas estelas. ¿Qué dioses? Felinos, ¿no? Mira sus Felinos. colmillos. Felinos, Felinos, serpientes. serpiente, y mira, ve, acá hay una especie de garras de ave. El cóndor. Un Claro, cóndor. el Se cóndor, ¿no? cumple la trilogía. Exactamente. ¿Te das cuenta? Así es. ¿Ya? ¿Qué más? Luego de Kunturwasi, encontramos también a la cultura Kotosh Guairajirka. ¿Dónde se había desarrollado Kotosh? En la región de Huánuco. Pero Kotosh Guairajirka fue el primer estado que crea la cerámica. Los restos de cerámica se van a encontrar en Kotosh Guairajirka y también va a presentar diversos templos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el templo de la antigua Kotosh Mito? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el templo? ¿Te acuerdas de ese templo? Las manos cruzadas, ¿no? Las manos cruzadas. Claro, las manos cruzadas, ¿no? Kotosh entonces destaca por las construcciones de templos, pero también destaca Kotosh Guairajirka por presentar ¿qué cosa? Restos de cerámica. Por Restos de cerámica. ejemplo, aquí podemos apreciar las diversas formas de cerámica que va a tener las diversas fases de Kotosh. Kotosh, chicos, va a tener diversas fases. Por ejemplo, hubo Kotosh Chavín. ¿Por qué se llama Kotosh Chavín? Porque va a estar presente junto a la cultura Chavín. O sea, mientras Chavín estaba en Ancash, Kotosh también se había desarrollado cerca de ese contexto. Por eso que se le llama Kotosh Chavín. Kotosh Higuera, Kotosh, donde se da el esplendor de la cerámica, Kotosh Sarapatak, Kotosh San Blas. Todas estas fases corresponden a la cerámica de la región de Kotosh. ¿Te das cuenta? Diversos restos de cerámicas van a estar integradas con su conocimiento alfarero. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Ya para ir finalizando, chicos, vamos a ver en este caso a Cupisnique. Cupisnique se estaría desarrollando en la costa norte y va a destacar principalmente, ¿sabes en qué? En la cerámica. Mira esta cerámica. ¿Qué es lo que representa esta cerámica? Mírala bien. ¿Qué Una representa? serpiente. Una serpiente. Pero mírale los dientes. Con cara de Tiene felino. dientes de felino. Y mira su cabeza. ¿Qué tiene en su cabeza? Tiene una cresta, ¿no? Con Como un cóndor. Ahí se cumple también la trilogía. Se cumple la trilogía. Exactamente. Está la serpiente, el cóndor y el felino. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ahora mira, aquí encontramos el denominado asa estribo.
¿Por qué se llama haz estribo? Porque parece un cachito. ¿Cómo se llama estribo? Tiene la forma de un cachito. ¿Ya? ¿Y qué cultura tuvo, chicos, la cerámica con haz estribo? Chavín, ¿sí o no? Entonces, Chavín. la pregunta será, cuando Chavín comenzó a elaborar sus primeras cerámicas con haz estribo, ¿de qué cultura habrá sacado esa imagen, ese ejemplo? De la cultura Upisnique. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Entonces, ahí podemos apreciar de que Chavín va a ser una síntesis de muchas culturas que se han desarrollado. ¿Se dan cuenta? Chicos, bien. ¿Ah? Ya para finalizar, chicos, vamos a ver, pues, que, como te decía, ¿no? Upisnique también destaca en la construcción de templos, que se puede apreciar las diversas formas de los dioses terroríficos y también, mira, la forma de templos en U, mira. Pregunta, ¿Chavín tenía sus templos en U también, sí o no? Sí, sí, también los tenía. En templos, Chavín tenía los templos en forma de U. Entonces la pregunta es, ¿la cultura Chavín fue la iniciadora en construir templos en forma de U? ¿O ya hubo anteriores culturas que desarrollaron eso? Era la primera. No. ¿Chavín fue la primera en construir templos en U? No, No, fue la segunda. El- Primero fue Cupisnique. Exactamente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, encontramos el templo en forma de U de Chavín de Huanta. Pero esto tiene una influencia de la antigua, ¿sí o no? De Cupisnique, ¿sí o no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero a pesar de esto, chicos, como les decía, ¿cuál de todas las culturas del formativo tenía los mejores sacerdotes? La cultura Chavín, Chavín. Chavín. ¿Te das cuenta? La cultura Chavín. ¿Y qué le exigían los sacerdotes a la gente? ofrendas, Ofrendas, Ofrendas. tributo, ¿no? Tributo y ofrenda, ¿verdad? Trabajo, ¿no? Trabajo también. Listo, chicos. ¿No? Y ahí ya podemos apreciar pues, la trilogía ceremonial, ¿no? Los dioses terroríficos. Ya con esto, chicos, estaríamos terminando con respecto a nuestro tema. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto al tema, chicos? Para pasar ya a la dirigida y al temático. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Todo está claro? Ok. Entonces, saca tu libro y vayamos a resolver la dirigida, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Ya. Ok. La pregunta 1 dice, observa la imagen número 1 y explica qué condición tenía ese personaje. A ver, la 1. ¿Qué representa la imagen número 1, chicos? Soldado de Sechín, ¿verdad? Representa un soldado, un guerrero Sechín, ¿no? Entonces colocamos acá, encontramos a guerrero, un guerrero Sechín, ¿cierto? Vamos a escribir entonces por aquí. Presenta un guerrero Sechín. ¿Ok? Bien. Pero la pregunta, chicos, es, ¿qué tipo de Estado fue Sechín? Fue teocrático, teocrático, pero también fue dirigido por los guerreros, ¿verdad? militarista, Exacto. Entonces, ponemos aquí. Ponemos aquí, entonces. Ponemos aquí, guerrero Sechín. Guerrero Sechín se presentó bajo un estado teocrático y dirigido por guerreros. ¿Ya? Listo. Muy bien. Guerrero Sechín. Guerrero Sechín fue un estado
teocrático y fue organizado por guerreros. Listo. Muy bien. La número 2, ¿qué dice? Explica qué observa en el monolito Sechín. En la número 2, ¿qué se puede apreciar, chicos? La número 2. A ver. La número 2 dice. La número 2 se puede ver la estela, no la piedra donde está representada este guerrero, ¿no? Pero chicos, ¿se acuerdan qué decían los autores con respecto a esa representación de los murales? De que se hacían sacrificios. Exactamente. Entonces podemos apreciar por aquí lo siguiente, ¿no? Que presentaba muestras de sacrificios humanos. Sacrificios humanos. ¿Bien? Presentaba muestras de sacrificios humanos. ¿Bien? Listo. Siguiente, la 3 dice, explique de quiénes serían las cabezas trofeo, de la número 3. ¿De quiénes es la cabeza trofeo? De sus adversarios, ¿verdad? Entonces colocamos por acá, pertenecieron a sus adversarios, a sus rivales, ¿cierto? Sus enemigos. Pertenecieron a sus adversarios. Adversarios o enemigos. ¿Bien? Listo. Esa sería la respuesta de la número 3. ¿Ya? A sus adversarios o enemigos. Listo. Siguiente. Señalen qué territorio del Perú fueron encontradas estas evidencias. A ver, Cunturhuasi. Chicos, ¿en qué departamento, qué región del Perú se encontró Cunturhuasi? ¿En dónde? Cajamarca, ¿verdad? Cajamarca. Muy bien, Cajamarca. Cajamarca. Sechín, ¿en qué departamento, qué región? Ancash, ¿verdad? Ancash. Bien. Garagay, ¿dónde? Lima, ¿verdad? Lima. Templo de Caral, ¿dónde también? En Lima, ¿verdad? Muy bien. Listo. Siguiente. ¿Qué elementos de la sociedad surgen en el formativo peruano? ¿En qué características, o sea, en qué se van a caracterizar? ¿Qué aparece en el formativo, chicos? La cerámica, ¿qué más? Los cabellos. Las tecnologías hidráulicas, ¿verdad? Tecnologías hidráulicas. ¿Qué más? La metalurgia, muy bien. Metalurgia. ¿Ok? ¿Qué más? Las teocracias. ¿Cierto? Las teocracias. Bien. Entonces, esos serían los elementos que van a desarrollarse durante ese contexto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Dice, son elementos que surgen en el formativo. Clases sociales. Elementos que surgen en el formativo. ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál de todas estas fue la más importante en el formativo? ¿Cuál es la característica más importante, chicos? Las clases sociales. Ya. Pero la pregunta es, ¿la gran mayoría de estados por quiénes fueron gobernados? Por Por los sacerdotes, ¿verdad? sacerdotes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La religión. ¿La religión o el Estado? El Estado. La respuesta sería el Estado. Ya, marcamos ahí entonces el Estado. ¿Ya? El Estado. Muy bien, siguiente.
Dice, es el personaje que adquiere mucho poder en el formativo. Ya, ahora sí. ¿Quién es el personaje que adquiere mucho poder en el formativo? Los sacerdotes. Los sacerdotes, Los ¿verdad? sacerdotes. Muy bien. Siguiente. ¿En qué lugar se concentran los tributos del pueblo? Los templos. En los templos, muy bien. Podemos encontrar los observatorios astronómicos en ¿dónde? Templos. Los templos, ¿verdad? Muy bien. Así es. Dice, Sechín, Caral. Sechín y Caral se ubican respectivamente en Lima. ¿dónde se encontró Sechín? Lima. Ancash, Lima. Ancash, Lima. Ancash y Lima, ¿no? La respuesta es la letra D. Listo, chicos. Entonces, esta es la respuesta, ¿ya? Muy bien. Entonces serían las claves con respecto a las preguntas. Y ahora sí, vamos a pasar, chicos, al temático, ¿sí? A nuestro examen de salida. Vamos al temático, chicos. Todos al temático. Enciendan sus